Es uno de los grandes debates sociales, ¿no? ¿Qué hacer con el transporte? Fundamentalmente con el transporte de colectivos urbanos. La pandemia ha dejado una discusión todavía abierta. Hoy parece reactivarse, no totalmente, pero sí en gran parte del país, también en Río Cuarto, con una mayor afluencia de unidades, de viajes. Hay más pasajeros, se ha recuperado mucho el número de pasajeros en unidades, pero la discusión es para lo que viene, ¿no? ¿Cómo mejorar el servicio? ¿Cómo tener una mejor prestación del servicio de colectivos en Río Cuarto? Hay una licitación abierta, comenzó la venta de pliegos, pero en el medio también una discusión sobre la inflación, el precio del boleto, las condiciones de garitas, de unidades, de líneas. Bueno, la semana pasada hablábamos con el titular del bloque de Hacemos por Córdoba, Guillermo Natali, que decía que hay una expectativa del oficialismo de que se pueda sumar alguna otra empresa, que pueda alguna otra empresa comprar los pliegos. ¿Es posible en este escenario del transporte y con esta licitación? Vamos a charlarlo con Marcos Curleto, quien es concejal de Juntos por el Cambio. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, y a toda la audiencia del canal. Marcos, ¿es posible en este escenario imaginar de que habrá más de una empresa disputando por esta licitación, con estas condiciones de la licitación? Bueno, a nuestro juicio es complicado pensar que otra empresa pueda comprar el pliego. Ojalá, insisto, siempre lo he dicho, estemos errados. Ojalá haya posibilidad de que compren el pliego varias empresas y que haya una competencia que en definitiva es la expectativa que generó el gobierno. El gobierno generó una expectativa de que iba a haber una competencia y que iba a posibilitar una mejora del transporte. Nosotros siempre dijimos que la licitación era en todo caso una alternativa, digamos, una herramienta vinculada a los mecanismos de contratación o de concesión, pero que no garantizaba ni resolvía el problema del fondo, que era volver más eficiente el transporte público. Un transporte que viene recortado después de la pandemia, que nunca volvió a la normalidad en su totalidad, que venimos exigiendo que se den las explicaciones del caso de por qué con un contrato aún vigente hoy se está prestando en un 60% ese contrato, sin haber pasado por el Consejo Deliberante y sin dar explicaciones. Pero además también dijimos que el pliego, lejos de generar una expectativa positiva de mejora, dejaba liberados los recorridos y el plan de cobertura a las empresas que se presentaran, y a su vez venía a blanquear el recorte que ya se ha hecho, que tenía que ver con menos líneas y menos frecuencias. Bueno, obviamente desde el oficialismo se ha planteado todo lo contrario, pero a su vez también lo que nos da la posibilidad de pensar de que es muy difícil que alguien venga a invertir en Río Cuarto fuera de la empresa que hoy está prestando el servicio, es que la cantidad de años por las cuales se concesiona, se licita el servicio, es muy escasa, vinculada con el comparativo que hicimos con otras ciudades del país, donde las licitaciones eran por 10, 12, 14, hasta 20 años. Acá se ha licitado por casi 7 años, y digo casi 7 porque el oficialismo intentó esquivar la necesidad de contar con el voto de algún opositor para poder aprobar el pliego. De todas formas, bueno, estaremos atentos a controlar y a revisar que todo sea en orden y que quienes se presenten, si se presenta más de una empresa, cumplan con los requisitos. Pero vamos a seguir insistiendo que hace falta un plan de movilidad urbana en la ciudad de Río Cuarto y una discusión bastante más compleja y profunda de la que ha querido dar hasta ahora el gobierno municipal, que a nuestro juicio se ha desentendido de garantizar el servicio de transporte público para la totalidad de la ciudadanía de Río Cuarto. Marcos, ustedes hablan de un 60% del servicio. El fin de semana dialogábamos con el titular de la SAT y nos decía que hoy se presta el 90% del servicio a pesar de tener un 30% menos de pasajeros que antes de la pandemia. ¿Cómo se logra controlar esto? ¿Cómo se logra determinar efectivamente qué servicio se está prestando hoy? Bueno, nosotros lo que estamos planteando tiene que ver con el contrato original que se aprobó allá por 2015 en la gestión de Llure, después de que se había además aprobado un código de transporte público de pasajeros muy novedoso, muy interesante, que regulaba el sistema. Desde ese pliego y desde ese contrato que se aprobó, que aún hoy está vigente, prorrogado, controlamos con lo que la misma empresa publica en su página. Con lo cual no es real lo que dice, con todo respeto, el presidente de la empresa, digamos. Hay menos líneas circulando, la gente lo dice, los estudiantes, los trabajadores, la gente de los barrios es quien más lo sufre, porque lo que se ha hecho es dejar las líneas que son entre comillas rentables,
las que tienen mayor corte de pasajeros, y un servicio bastante más reducido en los barrios, donde algunas líneas directamente desaparecieron. Se nos ha dicho desde la empresa que se han replanteado los recorridos, pero básicamente con 13 o 14 líneas funcionando sobre las 23 que estaban por contrato, o hay que preguntarse, o antes era muy ineficiente el servicio y la pandemia nos hizo volvernos absolutamente eficientes, que ahora con 13 líneas cubrimos toda la ciudad, o no es cierto lo que nos dicen de que está el 90% cubierto o funcionando. La realidad es que por el humor social de la gente, lo que uno ve de los reclamos en los estudiantes, insisto, en los trabajadores y sobre todo en los sectores de los barrios más alejados, el servicio está muy reducido, muy menguado. Ojalá sea un error nuestro, una percepción nuestra, pero creo que si hacemos una encuesta con la gente, van a ser más las quejas que los datos positivos respecto del transporte. Hay un debate que se está dando ahora en el Consejo Deliberante que tiene que ver con los subsidios que deberá aportar el municipio. La licitación no modifica el modo en el que se van a definir los precios del boleto. Tendrá que pasar por el Consejo Deliberante y siempre habrá una decisión política que es la que determinará, con las dudas que siempre aparecen cada vez que se tienen que determinar los costos, ¿no?, del servicio. ¿Ustedes creen que en este sentido no hay una mejora, no hay un paso hacia adelante sobre de qué manera determinar costos del boleto? ¿Cuánto debe pagar el pasajero por viajar en colectivo? En realidad, Pablo, este ha sido uno de los temas que ha ido cambiando a lo largo de los años. Fundamentalmente desde que se aprobó el código, se aprobó con un mecanismo, el aumento o la actualización tarifaria. Por decreto del Ejecutivo después se volvió a modificar en 2016, eso lo volvió a replantear en el 2017 el gobierno actual a través de otra modificación. Es muy complejo definir o resolver cómo se actualiza una tarifa, porque además de la cuestión estrictamente numérica, después está la situación política que hay que analizar de cuánto puede soportar de aumento el usuario. Entonces, eso siempre ha sido complejo. Sí debo decir que la licitación plantea algunos puntos más, intenta avanzar en algún dato más objetivo respecto de la actualización, a nuestro juicio insuficiente, pero por ahí es muy técnico. La verdad que eso tendrá que ser algo que sigamos revisando y ver si en el futuro lo podemos clarificar y modificar para que no sea todo el tiempo una negociación, una discusión política, sino que sea básicamente tratar de garantizar el mejor precio posible a los usuarios, que además garantice también sustentabilidad económica de las empresas. En cuanto a los subsidios, decir que está discutiéndose el expediente de lo que va a aportar la municipalidad este año. El año pasado se aportaron 24 millones desde la municipalidad, fue el primer año que la municipalidad aportó en subsidios al transporte, dentro de lo que es el esquema de aportes nacional y provincial. Este año se había presupuestado, aprobamos en diciembre del año pasado un presupuesto por 32 millones en subsidios, y el expediente que nos llega ya está hablando casi de 39 millones que la municipalidad debería aportar, con la posibilidad de que eso se actualice en función de la situación inflacionaria. Pero para que la gente tenga una medida, digamos, de lo que se lleva la empresa a partir de los subsidios, el informe del Ministerio de Transporte de la Nación del año pasado, el ejecutado, de cuánto le llegó Río Cuarto, es de 181 millones, por lo menos lo que está colgado en la página del Ministerio de Transporte de la Nación, con lo cual, obviamente, que hay muchos recursos puestos desde el Estado Nacional, provincial y municipal para que el servicio sea de calidad, y la verdad es que no es lo que estamos pidiendo. Y esos subsidios son justamente para garantizar las líneas que no son rentables, es decir, las líneas que a lo mejor van a un barrio donde no hay mucho corte de boleto, pero que hay que garantizarle el acceso al servicio público, porque eso es un servicio público a todo el mundo. Y para líneas rentables, bueno, la empresa gana con el corte de boleta. Entonces, tampoco es cierto que el discurso de victimización donde decimos, bueno, hay líneas que van y cargan solo 2 pasajeros. Bueno, para esas líneas que cargan solo 2 pasajeros están los subsidios y buena plata que llega a los subsidios. El resto tiene que garantizarse con una estrategia de recorridos y de servicio eficiente que haga que la gente quiera volcarse al transporte público y opte por ese transporte público antes que por un auto particular, una moto o caminar 20 o 30 cuadras. Bueno, eso evidentemente no se está logrando y es lo que hay que apuntar si queremos un transporte público de calidad como las ciudades desarrolladas del país y del mundo. Marcos, queremos agradecerte muchísimo este contacto, le vamos a dar continuidad al tema. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo grande. La palabra de Marcos Curleto, concejal de Juntos por el Cambio. Estamos tratando de sumar todas las voces, ¿no? En medio del debate que implica que haya una licitación vigente, ¿no? Porque una discusión previa con audiencias públicas, con más o menos acuerdos sobre qué licitación se iba a impulsar. Pero a partir de ahora comienza una discusión de cómo se va a ejecutar ese acuerdo contractual y cómo vamos a ir nosotros también vinculándonos con ese nuevo servicio de colectivo, con muchas dudas como las planteadas aquí en el programa relacionadas con el costo, cuándo se van a finalmente intervenir sobre las garitas, cómo van a funcionar los sistemas de transbordo. Bueno, de esto vamos a seguir ocupándonos.